En la madrugada de mayo de 1940, cerca de una aldea francesa que pronto sería olvidada, un capitán británico observaba a través de una brecha en un muro de piedra. A su alrededor, el ejército expedicionario británico se desintegraba. Vehículos abandonados ardían en las cunetas. Documentos secretos desaparecían en zanjas encharcadas. Miles de hombres corrían hacia el mar, hacia Dunkerque, hacia cualquier barco que pudiera arrancarlos de una Europa que se derrumbaba bajo las botas alemanas. Pero el capitán Jack Churchill, de 33 años, no corría. Entre sus manos reposaba un arco largo inglés de casi 2 metros, tallado en madera de tejo, una reliquia de batallas libradas siglos antes de que existieran las ametralladoras. Lo había llevado en competiciones de tiro, en entrenamientos interminables. Conocía su peso, su tensión, su silencio absoluto. A menos de 30 metros, una patrulla alemana avanzaba entre la niebla matinal. 5 hombres, rifles bajos, confiados. Creían que la guerra ya estaba ganada. El sargento alemán escudriñaba arbustos y ventanas, entrenado para temer rifles y granadas. Nunca imaginó que la muerte pudiera llegar sin sonido alguno. Churchill tensó la cuerda hasta la oreja. El arco crujió bajo la presión. Luego, la flecha voló. El sargento cayó antes de que sus hombres comprendieran lo ocurrido. Sin disparo, sin advertencia, solo un cuerpo golpeando el suelo. Fue la primera muerte confirmada por arco largo en una guerra europea en siglos. Y sucedió porque Jack Churchill entendía algo que la guerra moderna había olvidado. El miedo mata más rápido que las balas. Churchill había hecho todo correctamente una vez. Sandhurst, Burma, doctrina de infantería grabada en los huesos. Pero la paz lo había aburrido. La rutina lo había asfixiado. Abandonó el ejército. Persiguió aventuras por África y Asia. Editó periódicos. Condujo motocicletas por selvas. Se estrelló contra búfalos de agua. Aprendió a tocar la gaita escocesa porque nadie le dijo que no podía. Cuando la guerra regresó en 1939, Churchill volvió, pero no como el hombre que el ejército esperaba. Regresó portando historia, un arco largo, una espada escocesa de hoja ancha, gaitas colgadas al hombro como un desafío. Otros oficiales se burlaron. Algunos susurraron que estaba loco. Los comandantes temían que fuera un lastre. Los reglamentos no contemplaban armas medievales en una guerra de tanques y aviación. Churchill no discutió. Simplemente luchó. Sabía que los rifles eran más rápidos, que las ametralladoras mataban con mayor eficiencia. Pero también sabía algo más profundo. En combate cercano, el miedo lo decidía todo. Una bala mataba el cuerpo. El terror destrozaba la mente, y nada aterrorizaba a un hombre más rápido que descubrir que las reglas acababan de cambiar. Cuando los últimos barcos británicos zarparon de Dunkerque, la mayoría de los soldados dejaron atrás sus armas y su orgullo. Jack Churchill regresó a casa con su arco, su espada y su música. Apenas comenzaba. Gran Bretaña no celebró Dunkerque. Sobrevivió a él. 300.000 hombres escaparon de las playas, pero volvieron despojados de armamento, vehículos e ilusiones. Al otro lado del canal esperaba un enemigo victorioso. La invasión parecía inevitable. La pregunta ya no era si Alemania atacaría, sino cuándo. El primer ministro Winston Churchill exigió algo nuevo. No ejércitos, no defensas, un arma de desafío, unidades pequeñas, voluntarios seleccionados. Hombres dispuestos a golpear al enemigo en su propio territorio, aceptando que la mayoría no regresaría. Así nacieron los comandos. El entrenamiento fue despiadado. Montañas, agua helada, munición real disparada a centímetros de la cabeza, marchas forzadas hasta que los pies sangraban y los pulmones ardían. Cualquiera que dudara era enviado de vuelta en deshonra. Jack Churchill prosperó. Era mayor que la mayoría de los voluntarios, pero más fuerte, más duro, más afilado. Mientras otros luchaban por seguir el ritmo, él avanzaba con sombría alegría, como si la guerra finalmente se hubiera vuelto honesta de nuevo. Y aportaba algo que nadie más tenía: silencio.
Enseñó a los hombres cómo funcionaba el miedo, cómo la sorpresa destrozaba la disciplina, cómo la violencia entregada sin advertencia quebraba la resistencia más rápido que el fuego de fusilería. Cuchillos, manos desnudas y, a veces, imposiblemente, una flecha disparada desde la oscuridad. Por la noche, cuando los hombres agotados caían en sus mantas, Churchill practicaba con su espada, el acero susurrando en el aire, memoria muscular de otra era, esperando su momento. Algunos aún pensaban que estaba loco, pero lentamente comenzaron a entender que la guerra no se trataba solo de matar, sino de quebrar al enemigo antes de que pudiera luchar. Y Jack Churchill se estaba convirtiendo en un arma diseñada para hacer exactamente eso. La primera prueba real llegó en diciembre de 1941, en una costa helada bajo cañones enemigos. Noruega ocupada por los nazis. La misión era suicidio por diseño, un asalto al amanecer contra posiciones fortificadas, artillería costera, ametralladoras, tropas alemanas dueñas del terreno elevado. La velocidad lo era todo. Vacilar significaba la muerte. Mientras las lanchas de desembarco cortaban el agua negra del Ártico, los comandos se agacharon con las armas apretadas, el aliento humeando en el frío. Explosiones de cañones navales iluminaron el fiordo como relámpagos. En algún lugar adelante, los alemanes ya corrían hacia sus posiciones. Y en la proa de la lancha principal estaba Jack Churchill, erguido, expuesto, tranquilo, sin casco bajo, sin rifle levantado, solo gaitas bajo el brazo y una espada colgando a su costado. Cuando la rampa golpeó las rocas, Churchill hizo algo que ningún defensor alemán podía comprender. Antes de que se disparara un solo tiro, antes de que un solo hombre cargara hacia adelante, comenzó a tocar. El sonido de las gaitas atravesó el fuego de artillería y las explosiones como un grito de otro siglo. Ancestral, desafiante, imposible. Los soldados alemanes se congelaron. Habían sido entrenados para enfrentar balas, granadas, hombres gritando entre el humo. No habían sido entrenados para esto. Cuando la música se detuvo, Churchill avanzó, arrojó una granada, desenvainó su espada y cargó playa arriba. Los comandos lo siguieron. Lo que debería haber tomado horas terminó en minutos. Cañones silenciados, búnkeres despejados, defensores destrozados. El miedo había hecho su trabajo antes de que comenzara la matanza. Para cuando el humo se disipó, los alemanes estaban muertos, capturados o huyendo tierra adentro. Había nacido una leyenda. Las noticias del asalto recorrieron la costa noruega y llegaron directamente al cuartel general alemán. Los informes no tenían sentido. Comandos británicos habían desembarcado en fuerza, destruido baterías, desaparecido en el mar. Y un oficial había liderado la carga tocando gaitas con una espada en la mano. Algunos oficiales alemanes lo descartaron como exageración. Otros estaban furiosos. Todos estaban conmocionados. En cuestión de semanas, Hitler ordenó desviar miles de tropas adicionales a la defensa costera. Hombres que deberían haber estado luchando en Rusia o el norte de África, ahora montaban guardia en costas heladas, vigilando el mar en busca de fantasmas. Una sola incursión había obligado a un ejército entero a mirar por encima del hombro. En Gran Bretaña, Jack Churchill se convirtió en algo que el ejército rara vez sabía manejar, un éxito que rompía las reglas. Comandantes que antes cuestionaban su cordura, ahora lo solicitaban por nombre. La oficina de guerra dejó de preguntar sobre sus armas y comenzó a preguntar cuándo podía desplegarse nuevamente. Los hombres escuchaban cuando hablaba, lo seguían cuando se movía, porque habían visto el efecto. Habían observado a soldados enemigos entrenados dudar, congelarse, colapsar, no porque estuvieran superados en armamento, sino porque su mundo ya no tenía sentido. Churchill entendía ese momento. Ese latido donde la duda se infiltraba, donde el miedo reemplazaba al entrenamiento. Construyó su liderazgo alrededor de eso. Pronto fue promovido, se le dieron más hombres, misiones más difíciles. La guerra seguía expandiéndose.
Desde las playas heladas de Noruega, su camino lo llevaría al sur, al horno del Mediterráneo, a ciudades donde cada calle era una trampa, cada edificio una tumba potencial. No habría música la próxima vez, ni desembarcos limpios, solo sangre, humo y combate cuerpo a cuerpo. Y en ese caos, Jack Churchill haría algo que nadie creía posible. Entraría en posiciones enemigas con una espada y haría que hombres armados se rindieran. En las colinas de Italia, durante una emboscada nocturna contra un puesto alemán fortificado, Churchill avanzó con 42 de sus hombres. La posición enemiga estaba bien defendida, trincheras cavadas profundamente, líneas de visión despejadas, soldados experimentados. Un asalto frontal sería un matadero. Churchill no hizo un asalto frontal. Esperó hasta la medianoche, cuando la fatiga se arrastraba por las trincheras, cuando los guardias observaban sombras en lugar de amenazas reales. Luego avanzó en silencio absoluto, espada desenvainada, su figura oscura moviéndose entre rocas y arbustos, como algo que no pertenecía a la guerra moderna. Cuando llegó a la primera trinchera, no disparó. Saltó dentro, espada levantada, y el soldado alemán más cercano dejó caer su rifle antes de que pudiera gritar, no por cobardía, sino por shock puro. Nada en su entrenamiento lo había preparado para un oficial británico con una espada medieval emergiendo de la oscuridad. En cuestión de minutos, 42 soldados alemanes se rindieron, sin disparar un solo tiro. Los hombres de Churchill los escoltaron colina abajo, aún tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Para ellos, su comandante era imparable, intocable, una fuerza de la naturaleza que doblaba la realidad a su voluntad. Pero Churchill no estaba sonriendo. Esa noche, lejos de los hombres, se sentó en un muro de piedra y limpió su espada en silencio. Sangre se desprendió del acero. No su sangre, la de otra persona. Siempre la de otra persona. Por primera vez en la guerra, un pensamiento se infiltró que no podía ahuyentar cargando hacia adelante. ¿Cuánto dura la suerte? Había enfrentado balas, proyectiles, montañas y hombres, y de alguna manera había salido vivo cada vez. Pero la guerra tenía una forma de cobrar deudas. Y Churchill lo sabía. Más tarde, uno de sus oficiales le preguntó en voz baja si pensaba que las historias sobre él se estaban saliendo de control, si los alemanes podrían comenzar a cazarlo específicamente. Churchill no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz fue calmada. Ya lo están haciendo. La leyenda había crecido demasiado fuerte, demasiado visible, demasiado peligrosa, y las leyendas no pueden elegir cómo terminan sus historias. Para 1944, la guerra se había endurecido. Italia se había convertido en un punto muerto de desgaste. Barro, montañas y sangre negociados por cada metro de terreno. Cuando llegaron órdenes transfiriendo a Churchill al este, a Yugoslavia, nadie se sorprendió. Las líneas del frente allí eran salvajes, guerra de guerrillas, sin piedad, sin reglas. Churchill llegó para apoyar a combatientes de la resistencia que atacaban las líneas de suministro alemanas a lo largo de la costa adriática. El terreno era brutal, colinas empinadas, senderos estrechos, ningún lugar para esconderse. Las guarniciones alemanas estaban atrincheradas en lo alto, sobre las playas, esperando que los atacantes sangraran cuesta arriba. En mayo llegó la orden: tomar la isla. El desembarco salió mal de inmediato. Retrasos, confusión. Los partisanos dudaron. La sorpresa se desvaneció en plena luz del día. Las ametralladoras alemanas estaban listas. Aún así, Churchill avanzó cuesta arriba, gaitas gritando en el viento, espada a su lado, negándose a reconocer lo que cada hombre a su alrededor ya sabía: que este asalto estaba colapsando. El fuego de mortero caminó más cerca. Explosiones desgarraron las rocas. Hombres cayeron. Gritos resonaron por la ladera. Entonces los morteros lo encontraron a él. Una sola salva cayó entre su grupo de mando. En segundos, el suelo estaba cubierto de cuerpos. Cada hombre alrededor de Churchill estaba muerto o agonizante, excepto él.
Solo en la ladera, sin munición, escape imposible. Jack Churchill hizo algo que solo él haría. Se sentó, tomó sus gaitas y comenzó a tocar. Un lamento, una despedida, un acto final de desafío. Los soldados alemanes se acercaron lentamente, armas levantadas, inseguros de si lo que veían era real. Una granada explotó cerca. La oscuridad lo tomó. Cuando Churchill abrió los ojos, la guerra finalmente lo había atrapado. Era un prisionero. La espada había desaparecido. Las gaitas estaban silenciosas. Pero la leyenda estaba lejos de terminar. Los alemanes lo volaron al norte bajo custodia, convencidos de que cualquiera con el apellido Churchill debía importar. Los interrogadores de Berlín esperaban secretos, conexiones, influencia. Lo que obtuvieron fue decepción. No estaba relacionado con el primer ministro. No poseía inteligencia estratégica. Era exactamente lo que parecía, un guerrero. Lo enviaron a Sachsenhausen. Para la mayoría de los hombres, el campo era un final. Hambre, trabajo forzado, esperar la ejecución o el colapso. Pero Jack Churchill lo trató como otro problema a resolver, otra posición enemiga a estudiar. Memorizó las rotaciones de guardia, contó pasos, observó sombras arrastrarse sobre las vallas. En cuestión de semanas, el escape se volvió inevitable, no esperanzado, inevitable. Una noche, se arrastró hacia la oscuridad con otros 4, a través de un túnel excavado con cucharas y manos desnudas. Por un breve momento fue libre, caminando a través de la Alemania nazi con nada más que nervio y terquedad, dirigiéndose hacia el Báltico y la neutral Suecia. 2 semanas después, fueron capturados, devueltos al cautiverio, enviados más profundamente en los Alpes, lejos de cualquier frente, lejos del rescate. Para la primavera de 1945, Alemania se estaba derrumbando. Los guardias estaban nerviosos. Las órdenes se contradecían entre sí. Cuando las SS prepararon mover prisioneros al sur, nadie sabía si significaba ejecución o negociación. Entonces sucedió algo extraordinario. El ejército alemán intervino. Los guardias de las SS se retiraron. Los prisioneros fueron abandonados en un pueblo italiano, libres, varados, vivos. La mayoría esperó. Jack Churchill no. Caminó 150 kilómetros a través de los Alpes, herido, hambriento, solo. 8 días después, apareció tambaleándose en las líneas americanas, andrajoso, desarmado, imposible de ignorar. El loco de la espada había escapado de la muerte nuevamente. Churchill regresó a Gran Bretaña en la primavera de 1945, mientras Europa exhalaba por primera vez en 6 años. Alemania había caído. Los campos estaban siendo abiertos. Multitudes llenaron las calles, celebrando la supervivencia más que la victoria. Para millones de hombres, la guerra finalmente había terminado. Para Churchill, se sentía abruptamente inacabada. Había escapado de balas, montañas, salas de interrogación y campos de concentración, solo para llegar a casa cuando la lucha se detuvo. Sin embargo, un enemigo aún resistía. Japón continuaba luchando, y soldados británicos aún morían en Birmania y a través del Pacífico. Para Churchill, eso significaba que la guerra no había terminado con él. Casi inmediatamente, se ofreció como voluntario nuevamente. Empacó su equipo, estudió las defensas japonesas. Imaginó un último desembarco, otra costa hostil, otra carga hacia adelante con acero y sonido, espada levantada, gaitas cortando el caos. Abordó un barco con rumbo al este, convencido de que su historia aún tenía un capítulo final por escribir. La historia lo terminó sin pedir su permiso. El 6 de agosto de 1945, una bomba atómica cayó sobre Hiroshima. 3 días después, Nagasaki desapareció en llamas. La guerra no se desvaneció. Se detuvo. Absoluta. Inmediata. Japón se rindió. No habría invasión, ni playas, ni última batalla. Cuando las noticias llegaron a Churchill, no celebró. No vitoreó con los demás.
se quejó. Más tarde, los hombres repetirían sus palabras con incredulidad, que sin las bombas atómicas, la guerra podría haber continuado 10 años más. Sonaba oscuro, incluso monstruoso, pero revelaba algo honesto. Jack Churchill no pertenecía a la paz. Había sido forjado en el caos, más vivo bajo presión, definido por el movimiento y el propósito en lugar del silencio. Ahora el mundo estaba en silencio. El ejército británico ya no sabía qué hacer con él, y por primera vez en años, él tampoco. La paz no domesticó a Jack Churchill, lo desplazó. Con la guerra terminada, el ejército británico intentó encajarlo de nuevo en un mundo de formularios, horarios y restricción. Roles de personal, comandos de entrenamiento, servicio administrativo. Nada funcionó. Así que el ejército lo envió donde el caos aún persistía. En 1947, Churchill fue destinado a Palestina, una tierra desgarrándose mientras los británicos se preparaban para partir. Bombardeos, emboscadas, miedo flotando en el aire como humo. Una vez más, se encontró entre fuerzas que se odiaban mutuamente, tratando de evitar que la violencia consumiera a todos. Cuando un convoy médico judío fue masacrado cerca de Jerusalén, cientos de médicos y pacientes quedaron atrapados, rodeados, indefensos. Churchill intervino, negoció. Caminó por calles hostiles, desarmado, calmado, sonriendo. De alguna manera funcionó. 700 vidas fueron evacuadas bajo su protección. Era la misma lección aplicada una última vez. El miedo podía ser desarmado. Después de Palestina, su carrera militar se desvaneció lentamente. Entrenó paracaidistas, saltó de aviones en sus 40 solo para sentir algo nuevamente. Cuando finalmente se retiró, el mundo esperaba que desacelerara. Nunca lo hizo. Surfeó olas de río que nadie más se atrevía a montar. Construyó maquetas de barcos de guerra. Tocó gaitas en ceremonias. Arrojó su maletín desde un tren en movimiento hacia su propio jardín trasero solo para evitar la caminata a casa. Para los extraños, parecía locura. Para Jack Churchill, era libertad. Había sobrevivido a un mundo que intentó repetidamente matarlo. Ahora se negaba a vivir silenciosamente dentro de él. El tiempo finalmente hizo lo que la guerra no pudo. Pasaron los años. Los imperios colapsaron. El mundo por el que Jack Churchill había luchado se desvaneció en la historia. Los misiles reemplazaron a los rifles. Las pantallas reemplazaron a los mapas. La guerra se volvió distante, clínica, impersonal. La era de hombres cargando con acero y coraje parecía imposiblemente lejana. Churchill observó todo con callado divertimiento. Nunca persiguió la fama, nunca pulió su leyenda. Cuando le preguntaban sobre la guerra, decía la verdad, simple, sin adornos, casi casual. Un hombre capturó a 42 alemanes con una espada. Un hombre escapó de un campo de concentración y salió caminando de las montañas. Los hechos eran suficientemente increíbles. El 8 de marzo de 1996, Jack Churchill murió pacíficamente a los 89 años. Sin campo de batalla, sin música, solo silencio. Había sobrevivido a casi todos los que lo habían seguido al combate, a casi todos los que habían compartido su cautiverio, a casi todos los que entendían el mundo del que provenía. Los obituarios lucharon por explicarlo. Una línea se acercó más. Si no hubiera existido, habría sido imposible inventarlo. No fue el soldado más condecorado de la guerra. No cambió la estrategia ni redibujó mapas. Hizo algo más silencioso y difícil. Demostró que el coraje individual aún importaba. Que la imaginación podía derrotar al poder de fuego. Que negarse a aceptar las reglas podía ser un arma por sí misma. Su legado vive en cada unidad de operaciones especiales que valora la sorpresa sobre la fuerza, en cada soldado al que le dicen que algo es imposible y elige intentarlo de todos modos, en la idea de que el miedo puede volverse contra el enemigo y que la convicción aún puede doblar la historia. Jack Churchill no pertenecía al mundo moderno.
pero el mundo moderno es más pobre sin hombres como él. Y mientras se cuenten historias de espadas contra ametralladoras, de música bajo fuego, de coraje sin permiso, Mad Jack Churchill nunca habrá desaparecido verdaderamente.